Bienvenidos nuevamente a este canal de tratamiento biológico de aguas residuales, y en este video ahora vamos a platicar sobre la remoción de nitrógeno en un sistema de lodos activados. En el caso de la remoción de nitrógeno en un sistema de lodos activados, prácticamente lo que debemos de conocer pues, es la ruta biológica del ciclo de nitrógeno, ¿sí? En este caso, cuando nosotros vamos a trabajar en un sistema de lodos activados, las dos rutas biológicas principales para la transformación del nitrógeno es la nitrificación y la desnitrificación. ¿Sí? Entonces, nuevamente en un agua residual pues vamos a tener lo que es materia orgánica nitrogenada, una parte de lo que es el amonio, ¿no? Que es el nitrógeno de amonio. Entonces, este amonio primero se va a ir biotransformando vía bacterias nitrificantes. Primero se oxida a nitrito y posteriormente se oxida a nitrato. Entonces, esta nitrificación pues, es un proceso aerobio. Necesitamos la presencia del oxígeno, que va a ser el aceptor final de electrones, o la fuente de oxidante. Y posteriormente la nitrificación se tiene que acoplar al proceso de denitrificación, que son bacterias con metabolismo anóxico. Es decir, anóxico es que van a tener como aceptores finales de electrones inorgánico, anitrato o nitrito, en vez del oxígeno. Por eso es que tienen un metabolismo anóxico. Y entonces este nitrato se va a empezar a biotransformar o a reducir en sus diferentes especies. Entonces primero se va a reducir a nitrito, posteriormente a óxido nítrico, posteriormente a óxido nitroso y finalmente a nitrógeno gas, que es el que se va a liberar al ambiente, es el que no va a ser tóxico porque es el que nosotros respiramos, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando con estos procesos biológicos, sí debemos de pensar en garantizar una desnitrificación completa, es decir, que todo este nitrato realmente se reduzca hasta nitrógeno molecular, ¿sí? Para que realmente se reduzca hasta nitrógeno molecular, ¿qué es lo que va a requerir? Como el nitrato es un aceptor final de electrones, un aceptor de electrones, va a requerir a un donador de electrones. Y en este caso, ¿quién va a ser el donador de electrones? Pues la DQO o la DBO. ¿Sí? Sabemos que la DBO pues, está dentro de la DQO, ¿no? La DBO es la materia orgánica biodegradable, ¿sí? Entonces, esta materia orgánica es el que va a proporcionar los electrones para que el nitrato se empiece a reducir hasta nitrógeno molecular. Pero aquí siempre sí debemos de manejar una estequiometría y adicionar o contar con la materia orgánica suficiente para que el nitrato se reduzca hasta nitrógeno molecular. Porque si nosotros tenemos una estequiometría de alguna forma desbalanceada, es decir, nosotros requerimos al final una estequiometría de QO más nitrato para producir CO2 más nitrógeno molecular. Esto está hablando desde el punto de vista de catabolismo, porque aquí no estamos manejando crecimiento microbiano. Obviamente dentro del metabolismo hay anabolismo, hay catabolismo y hay anabolismo, ¿no? Entonces aquí lo que yo quiero hacer ver es que pues vamos a necesitar una estequiometría de QO, una cantidad de nitrato, para que esto se acople y se biotransforme a nitrógeno molecular. Si nosotros tenemos menor cantidad de DQO desde el punto de vista estequiométrico con respecto al nitrato, entonces no va a haber suficiente DQO para reducir el nitrato a nitrógeno molecular, ¿sí? Entonces, en este caso sí debemos de cuidar mucho una estequiometría,
conocer nuestra estequiometría del metabolismo, que esa la podemos encontrar en libros, o la podemos construir, ¿sí? Y con esa estequiometría nosotros nos vamos a guiar para ver si en nuestra agua residual voy a tener una denitrificación completa, no, y la necesito, porque si no tengo la suficiente cantidad de materia orgánica para reducir nitrato a nitrógeno molecular, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a tener acumulación de intermediarios. Es decir, el nitrato no va a llegar hasta nitrógeno molecular, se va a quedar en óxido nitroso o se puede quedar en nitrito, pero al final el óxido nitroso y el nitritos son moléculas tóxicas. Por ejemplo, el óxido nitroso es un gas, el famoso gas de la risa, pero la característica de este gas es que este gas se va hasta la estratosfera y una vez en la estratosfera reacciona con el ozono, disminuye la cantidad de ozono en la estratosfera. Entonces realmente es una molécula que si nosotros no, de alguna forma, no cuidamos en una planta de tratamiento, porque al final en la planta de tratamiento cuando se sigue una normatividad, se sigue la normatividad desde el punto de vista qué hay en el agua residual, qué hay en el líquido, pero no hay una normatividad que nos esté regulando qué es lo que estamos emitiendo al ambiente. Porque esto es lo que nosotros podríamos estar emitiendo al ambiente en una planta de tratamiento de residuales, pero como la normatividad no lo nos pide, pero estamos contaminando. Y sí causa un daño muy severo a nivel de estratosfera por la reacción con el ozono. Entonces yo creo que las regulaciones, la normatividad sí deberían de contemplar también qué es lo que estamos emitiendo a la atmósfera. Porque de nada sirve que estemos limpiando el agua si estamos contaminando también a la atmósfera. Entonces, esto es algo que nosotros podemos ir regulando en nuestra planta de tratamiento o tratar de garantizar una denitrificación completa, pero para eso necesitamos sí manejar bien nuestra estequiometría del metabolismo para saber cuánta DQ realmente necesito para oxidar el nitrato a nitrógeno molecular y si lo tengo en mi planta. Porque yo desde ahí yo puedo predecir, ¿voy a tener una dosificación completa o no la voy a tener? Pero es algo que sí deberíamos de cuidar como ingenieros operadores de una planta de tratamiento. Sí, entonces aquí hay dos principales procesos biológicos que nosotros vamos a utilizar en un sistema de lodos activados para remover el nitrógeno que entra en el agua residual, lo que es nitrificación y lo que es desnitrificación. ¿Sí? Hay otros procesos biológicos dentro del ciclo, como es anamorf, que es la oxidación anaerobia del amonio, donde requiere nitrito más amonio para formar nitrógeno molecular. Inclusive también hay sistemas de plantas de tratamiento que trabajan bajo este sistema de anamorf, principalmente en aguas residuales con alto contenido de nitrógeno, ¿no? Pero bueno, en este caso del sistema de lodos activados, vamos a acoplar nitrificación y desnitrificación. Ahora, en el agua residual entra pues, lo que es un nitrógeno total de Kjeldahl, ¿no? Que es la metodología que nosotros seguimos para determinar la cantidad de nitrógeno total. Y este se va a desglosar en lo que es amonio y nitrógeno orgánico. Y dentro del nitrógeno orgánico se va a desglosar en biodegradable y no biodegradable. Y de esta parte no biodegradable más o menos va a haber como de 1 a 2 miligramos por litro. ¿Sí? O sea, realmente va a haber una parte no biodegradable. Entonces, desde el punto de vista del nitrógeno total, pues nunca vamos a llegar a una remoción del 100% precisamente por esta parte no biodegradable. Ahora, inicialmente, ¿cómo inició esta parte de la remoción de nitrógeno en el sistema de lodos activados? Entonces, el primer sistema que intentó este acoplamiento fue el proceso de Burman. ¿Sí? ¿Qué hizo el proceso de Burman? Tenemos aquí nuestro tanque de aireación, ¿no? Sistema aireado. Y él colocó posteriormente un tanque anóxico, con nuestro tanque desnitrificante, ¿no? Sabemos que las bacterias anóxicas son las bacterias estas desnitrificantes. Nuestro clarificador secundario y una recirculación de lodos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando en este proceso de Burman?
en nuestro afluente, que es lo que está entrando a nuestro tanque de aireación, que es principalmente DQO, que ahorita es lo que vamos a manejar. Obviamente entran otros contaminantes, pero ahorita no nos estamos enfocando en lo que es materia orgánica y nitrógeno total, ¿no? Y sabemos que ese nitrógeno total, del 50 al 75%, pues es amonio. Entonces, si nosotros diseñamos este tanque con un tiempo de retención de lodos arriba de 7 días, pues vamos a tener una nitrificación, ¿no? Pues aquí vamos a tener nitrato, ¿no? Que es una reacción. El amonio, dentro del nitrógeno total, se va a oxidar en nitrato. Esta DQO, pues una fracción importante o una alta cantidad de DQO se va a oxidar al CO2 y por otro lado va a haber una DQO residual, ¿sí? Y en el tanque anóxico, obviamente aquí en estas condiciones, como aquí no hay oxígeno, entonces este nitrato más esta DQO residual van a reaccionar para producir nitrógeno molecular, ¿sí? Pero aquí, ¿cuál es la limitante? La limitante es que como la mayor parte de la DQO se estaba eliminando en el tanque de reacción, no había suficiente DQO para desnitrificar completamente el nitrato, ¿sí? Entonces había residuales de nitrato. Las eficiencias de remoción, en este caso de nitrógeno, pues no eran atractivas, ¿sí? Pero fue un buen intento en este acoplamiento de la desnitrificación en un sistema de lodos activados. Entonces, posteriormente, entra otro proceso de Lutzat-Ettinger. ¿Qué es lo que hizo Lutzat-Ettinger? Ahora colocar el tanque anóxico antes del tanque de aireación. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el tanque anóxico antes del tanque de aireación. Ahora, pero nosotros sabemos que este tanque anóxico desnitrificante requiere nitrato para poder desnitrificar. Entonces, aquí lo que hacía del clarificador secundario es recircular una fracción del agua residual con el lodo para que el nitrato se redujera aquí a nitrógeno molecular. Pero como realmente es una recirculación y es una fracción, pues parte importante del nitrato pues se estaba perdiendo aquí. Y aquí hay otra fracción de nitrato en el agua. Sí, entonces aquí tenemos, y esto pues, también era como una limitante que no permitía alcanzar altas eficiencias de remoción de nitrógeno, porque una fracción importante se estaba perdiendo de frente. Entonces, con esto modifica en este proceso de Lutzat-Ettinger y sale el proceso modificado de Lutzat-Ettinger. Y en este proceso modificado, que en literatura lo conocemos como MLE, el MLE, ahora lo que hacen es que reciclan el agua nitrificada. Pues en este tanque de aireación siempre vamos a tener oxidación de materia orgánica, porque es lo que viene en el agua residual municipal o ya sea industrial, pues materia orgánica y nitrógeno. Entonces aquí oxidamos materia orgánica, nitrificamos y el agua nitrificada ahora sí la recircula, ¿sí? Y estos flujos de recirculación pues se pueden ser del 100%, 200, 300, 400% del volumen de entrada, ¿no? Entonces se puede enviar agua con alto contenido de nitrato para que en el tanque anóxico se desnitrificar, ¿no? Y hay otra fracción pequeñita que viene de aquí de lodo, ¿no? Entonces con este proceso modificado de Lutzat-Ettinger de recircular el agua nitrificada, pues se mejoraba bastante la remoción de nitrógeno total, ¿no? Ya se podían tener eficiencias ya más atractivas. Pero en este caso también había una limitación, que era la tasa de recirculación del agua nitrificada, como lo podemos ver en este gráfico. Aquí en el eje X tenemos el porciento
de la recirculación del licor mezclado, lo que es el agua nitrificada, y en el eje Y el potencial de denitrificación, porcentaje del total. Entonces aquí lo que se ha observado experimentalmente es que se puede recircular hasta el 40%, hasta el 400%. Pero el 400% solamente nos da un potencial de nitrificación del 80%. Entonces todavía sigue habiendo residual de nitrato. Ahora, ¿qué pasa arriba del 400% de recirculación de esta agua de licor mezclado? Como ya es bastante el agua lo que se estaba recirculando, el problema es que aquí empezaba a haber una dilución de la materia orgánica que estaba entrando en el sistema. Entonces la dilución pues obviamente va a hacer que no haya la suficiente materia orgánica para reducir el nitrato a nitrógeno molecular. El otro aspecto negativo es que como esta agua está oxigenada, se introducía mayor cantidad de oxígeno al sistema anóxico. Y sabemos que la denitrificación pues, se inhibe en presencia del oxígeno y la enzima que es más sensible a la presencia del oxígeno, si nos regresamos, la enzima más sensible a la presencia del oxígeno es la enzima óxido nitroso. Esta enzima, la que oxida el óxido nitroso, esta es la más sensible. Esta enzima se inhibe a la cantidad de 0.25 miligramos por litro de oxígeno. Si hay en el medio 0.25 miligramos por litro de oxígeno disuelto, es suficiente para inhibir la óxido nitroso reductasa. ¿Sí? Esta es la más sensible. Entonces, eso es lo que pasa en el sistema modificado de Lutz-Pettinger si se quiere trabajar arriba de 400% de recirculación. Obviamente aquí se buscaba trabajar arriba de 400 pues para tener mayores eficiencias de remoción, pero ese era el inconveniente. Entonces hay una restricción que solamente hasta el 400 se puede trabajar sin problemas la denitrificación, ¿no? Pero bueno, no vamos a llegar a una remoción de nitrógeno alta, ¿no? Pero sí una remoción en la literatura puede ser que hasta 10 miligramos por litro de nitrógeno total en el efluente se puede lograr. Y ya después viene otro sistema que es el proceso de Bar-Demfo, de 4 etapas. Y este mejora muchísimo la remoción de nitrógeno, que podemos llegar hasta menor o igual a 3 miligramos por litro de nitrógeno total. Realmente este es un sistema de alguna forma que también buscó lo que es el acoplamiento de la nitrificación para mejorar lo que es la remoción de nitrógeno. ¿Sí? ¿En qué consiste este proceso de Van der Pol? Un tanque anóxico, un tanque aerobio, recirculación de agua nitrificada para que haya una desnitrificación. Posteriormente otro tanque anóxico, este tanque anóxico pues el nitrato residual, la materia orgánica, pues aquí va a continuar desnitrificando y posteriormente un pequeñito tanque de adhesión que va a continuar la oxidación de la materia orgánica residual y todos los gases nitrogenados que se acumulen aquí en el lodo, este tanque de adhesión te va a ayudar a arrastrarlos por stripping, ¿no? Si hay un óxido nitroso, si hay un nitrógeno molecular atrapado en el lodo, te va a ayudar a expulsar. Ya después entra el clarificador secundario, recirculación de lodos, y aquí un efluente, lo que es efluente clarificado, ¿no? Entonces es un sistema pues, de mayores módulos, pero te permite una mejor remoción de nitrógeno. Ahora, en estos sistemas de lodos activados, también hay otra modalidad que es el reactor de lote secuenciado o lo que es el reactor SBR, Sequencing Batch Reactor. Este trabaja de forma en lote, o es decir, por etapas. Entonces prácticamente este SBR trabaja en 5 etapas, ¿no? Primero, un llenado del agua residual. Posteriormente inicia ya el sistema de aireación, lo que es la reacción.
Una vez terminada la reacción, ahora sí sedimenta el lodo, separar el lodo del agua clarificada. Una vez que ya se haya sedimentado el lodo, se haya separado bien del agua clarificada, sigue lo que es una decantación. Entonces, bombeamos hacia el exterior el agua tratada. Y hay aquí una quinta etapa que es el retiro de los lodos, ¿no? Porque al final es un proceso biológico que va a ir creciendo, microorganismos que van a ir creciendo, pues hay que ir retirando ese lodo porque también se maneja una relación FM en este tipo de sistemas. Entonces prácticamente todo esto forma un ciclo, ¿sí? Forma un ciclo. Pero esta parte de la retirada o de la purga de lodos no se hace por ciclo, realmente esto se trabaja como un sistema convencional de lodos activados. Cada 3-4 días se hace la programación para retirar el lodo. Y por ejemplo, en este caso, algunos autores sugieren que el lodo se retire una vez mezclado. Entonces esté mezclado el sistema para que se retire un lodo más homogéneo, ¿no? En este caso de los lotes secuenciados, por ejemplo, cuando se van a operar o diseñar para ser operados en continuo, para tratar un agua municipal o tratar un agua industrial, se requieren siempre 2 tanques, ¿no? Siempre se requieren 2 tanques para que mientras uno se vaya llenando, pues el otro vaya cumpliendo sus ciclos, ¿no? Se van alternando, pero ese es como uno de los pequeños inconvenientes en este sistema de SBR, que se van a requerir 2 tanques, o sea, vamos a requerir una mayor área para su construcción. Por ejemplo, cuando inició el sistema de lodos activados, realmente inició con la operación de esta forma, de lotes secuenciados. Pero en 1914, en ese momento, nosotros sabemos que el actor de lotes secuenciados para operar el ciclo ya requerimos de un sistema de automatización. Pero cuando inició en los 1900, obviamente no se contaba con esa tecnología para automatizar, que se hacía complicada su operación. Entonces, por eso se empezó a operar de forma continua, como conocemos en la operación convencional del sistema de lodos activados o variación extendida. ¿Sí? Ya hasta la fecha, en los últimos años, pues obviamente SBR surge porque ya la tecnología nos permite automatizar y tener un mejor control de este sistema. ¿Sí? Una de las ventajas de este sistema, por ejemplo, es que no necesitamos un sedimentador primario, no necesitamos un sedimentador secundario, o sea, todo lo podemos hacer dentro del reactor. ¿Sí? Pero sí necesitamos 2 tanques, ¿no? Y eso nos va a llevar un poquito, una mayor área para su construcción. Entonces aquí realmente de las desventajas del SBR, una de las que mencionaba, la otra es que sí necesitamos nuestro sistema de automatización, mantenimiento al sistema de automatización, se generan muchas partículas finas, mucha biomasa suspendida, entonces se requiere un sistema de separación de la biomasa suspendida, aún cuando se alimenta el lodo, hay mucha partícula fina suspendida. Otro problema es como hay encendidos y apagados el sistema de reacción, se pueden llegar a taponear constantemente los discos de difusión, o sea, requiere mayor mantenimiento, mayor control. Entonces son detallitos que sí se deben de considerar si se piensa utilizar un SBR para tratar una cierta agua residual. Ahora, respecto al SBR, como cualquier tecnología, siempre hay avances, siempre hay mejoras, como el caso de ICEAS, que es un SBR avanzado. Este SBR avanzado, ¿qué es lo que hace? Mejora el diseño desde el punto de vista de volumen, reduce el volumen hasta un 30% con respecto al convencional. Da mejores características de clarificación del agua. ¿Por qué? Porque este sistema está incluyendo aquí un selector. Entonces tiene un selector y esto sabemos que ayuda muchísimo
a la formación de bacterias no filamentosas. Nos ayuda muchísimo a la claridad del agua residual. Aquí vemos que en el SBR convencional uno de los problemas es la turbidez, las partículas finas que quedan después de etapa de sedimentado, ¿no? Entonces aquí se mejora muchísimo la claridad del agua y aparte trabajan con un decanter. Este decanter es un excelente separador sólido-líquido. Entonces tienen una agua de mejor calidad, ¿sí? Entonces estos SBR avanzado te mejora la calidad del agua residual con respecto a un SBR convencional y sobre todo en cuestión de espacio de volumen, ¿sí? Entonces aquí realmente les presenté algunas combinaciones que se pueden emplear a nivel industrial si nosotros queremos remover el nitrógeno de un agua residual, ¿no? Esto obviamente va a depender mucho de la normatividad y del destino que nosotros le vamos a utilizar esta agua residual tratada. Sí, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque si la normativa nos está pidiendo límites máximos permisibles de nitrógeno muy bajos, sí necesitamos acoplar nitrificación de nitrificación, ¿no? Sí necesitamos un tanque anóxico para remover completamente el nitrógeno. Pero si nosotros vamos a utilizar esta agua residual, por ejemplo, para riego de cultivos, pues entonces no necesitamos la remoción de nitrógeno, porque los cultivos pues, requieren agua con nutrientes. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que cuando les proporcionamos el agua o se les proporciona el agua con bajo contenido de nutrientes, los agricultores tienen que adicionar nutrientes. Entonces, realmente, lo que estamos haciendo en nuestra planta es un gasto innecesario, ¿no? Entonces, aquí sí debemos saber bien cuál es el destino que le vamos a dar. Si le vamos a descargar un cuerpo receptor, entonces tenemos que cumplir nuestra normatividad de nitrógeno. Pero si la vamos a utilizar para riego agrícola, entonces no necesitamos remover este nitrógeno porque al final son nutrientes, ¿no? Al final son aspectos que a veces parecen triviales, pero no. Pero sí debemos de tenerlos en cuenta para, ¿cómo se llama? Cuando realicemos nuestro diseño de nuestra planta de tratamiento de agua residual. Bueno, y aquí está la bibliografía donde se toman estos aspectos que se platicaron. Igualmente espero que les haya sido de agrado y de utilidad esta plática. Hasta pronto.